A continuación tenemos el problema 3.2-18. Bueno, tenemos este problema, tiene dos fuentes de corriente, una independiente y otra dependiente de una variable, ¿sí? Entonces, tenemos este circuito, vamos a etiquetar los nodos, pues a este vamos a etiquetar los nodos, a este le voy a llamar A este le voy a llamar B, a este le voy a llamar, esto es un cable, ¿sí? Esto es un cable, un cortocircuito, entonces este sigue siendo B, no hay que llamarle de otra forma. Si este es B, y a este le voy a llamar C, ¿sí? Al reetiquetar los nodos, por ejemplo, aquí está definida esta variable. La variable dice BA es positiva de aquí para acá y es negativa de aquí para acá. Pero ahora como reetiqueté los nodos, pues esta variable es como si fuera de A a C, ¿sí? De A a C. Entonces este voltaje le voy a poner de A a C, ¿ok? Entonces es como si pues estamos reetiquetando lo que está en el circuito para poder explicar mejor. Ok, entonces el truco, pues no el truco, ¿no? Lo que es el circuito es darse cuenta que este nodo, por este cortocircuito, por este cable que está aquí, es igual a este nodo. O sea, este es B y este es B. Entonces aquí no hay ninguna diferencia potencial. ¿Estamos de acuerdo? Esa fuente de corriente solo depende de este voltaje. Entonces, si aquí hay un voltaje, esa fuente de corriente proporciona corriente, no desaparece por este cortocircuito. Porque si fuera una resistencia, sí desapareciera, porque fuera la misma diferencia de potencial. Entonces, una diferencia de potencial de 0 entre la resistencia me daría una corriente de 0. Entonces, eso hace que desaparezca. Pero en este caso es una fuente de corriente que depende de esta variable, entonces va a proporcionar una corriente que va a entrar a B o va a salir de B, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es cuánto vale IM. Entonces, ya después de etiquetar los nodos y darnos cuenta que este es el mismo nodo, ¿sí? Pues ya resolverlo es muy sencillo. Entonces, aquí tenemos una fuente de corriente. Esa fuente de corriente es la corriente que circula por este camino, ¿sí? Por este camino que está aquí. Por este camino circula la misma corriente, ¿sí? Por este camino circula una corriente una corriente diferente, y por aquí va a circular otra corriente, es la IM la que andamos buscando, ¿ok? Entonces hay tres caminos y por cada camino circula una corriente diferente, hay que encontrar esa corriente. Entonces esta corriente que está aquí, como está en este camino, pues me dice que por aquí circulan los 3 amperes y me dice que por aquí circulan esos 3 amperes, ¿ok? Entonces como ya conozco la corriente en esa resistencia, si conozco el valor de la resistencia, puedo calcular el voltaje. 3 por 6, 18. Entonces quiere decir que aquí va a haber 18 volts de mayor a menor potencial. Quiere decir que el voltaje de B a A es 18, el voltaje de A a B es menos 18. 3 por 4, 12. Entonces aquí va a haber 12 volts. 12 volts de mayor a menor potencial, ¿sí? Entonces de C a B hay 12 volts, de B a C hay menos 12 volts. De B a B, pues no hay voltaje, porque es el mismo nodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte de la izquierda es un camino cerrado, ¿sí? Este voltaje más este voltaje más este voltaje tiene que ser igual a 0. Recuerden que aquí no hay voltaje, porque es el mismo nodo. Entonces, la suma de estos tres voltajes tiene que ser igual a 0. De esos tres voltajes conozco este y conozco 2. No conozco un tercero, entonces puedo despejar ese tercer voltaje con la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, ¿sí? Recuerden, aquí no hay voltaje porque este y este es el mismo nodo. Entonces, si yo aplico la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido, por ejemplo, para que me convenga, quiero el voltaje de AC en sentido antihorario, ley de Kirchhoff de voltaje, pues esta sería el voltaje de B a A más el voltaje de A a C más el voltaje de C a B más el voltaje de C a B, y este voltaje pues es igual a 0, lo repito. Entonces aquí ya cerré el camino. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido, en sentido antihorario.
Entonces, el voltaje de VA pues es 18 volts. El voltaje de AC, pues no lo conozco, es el que quiero encontrar. Más el voltaje de CAB, más el voltaje de CAB es 12. De CAB es 12. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, 18 más 12, pues vamos a tener que es 30. Voltaje de AC más 30 es igual a 0. Entonces, eso significa que el voltaje de AC va a ser igual a menos 30 volts. ¿Ok? Si el voltaje de AC es igual a menos 30 volts, pues esa corriente, esos menos 30 por 2 quintos, esos menos 30 por 2 quintos, pues va a ser menos 12 amperes, ¿sí? Aquí AC, el voltaje de AC es menos 30 por 2 quintos, 30 entre 5, ¿sí? Por 2, pues me va a dar menos 12. Entonces ya tengo ese voltaje, ¿sí? Entonces esa fuente de corriente va a ser menos 30 por 2 quintos, pues son menos 12. Si yo redibujo el circuito, redibujamos el circuito, primero. Ok, redibujamos el circuito. Entonces, el voltaje de AC ya sabemos que es menos 30, lo multiplicamos por 2 quintos, ¿sí? 2 quintos por menos 30, pues es igual a 12. Eso va a significar que por aquí van a ir 12 amperes, 12 amperes. De aquí para acá, 12 amperes, ¿sí? La fuente de corriente me dice que en este sentido van menos 12, pero en sentido positivo, pues hacia arriba van 12 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que ya esta fuente, por este camino, sabíamos que por aquí van los 3 amperes y por aquí van a entrar los 3 amperes. Ese circuito tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. Aquí están entrando 12, ¿sí? De esos 12, 3 amperes están yendo para la izquierda. Entonces, ¿cuántos amperes faltan? Pues faltan 9 amperes. Y esos 9 amperes, la única opción que tienen es irse por aquí, por este camino, ¿sí? Entonces, por ese camino van a ir 9 amperes. Quiere decir que por aquí van a entrar esos 9 amperes, ¿sí? 9 y entran 3, entre 9 y entran 3, salen 12, para que cumplan la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, recuerden que la pregunta es ¿cuánto vale IM? IM es la corriente que pasa por este camino. Entonces, IM es igual a 9 amperes. Entonces, este circuito cumple con la ley de Kirchhoff de corriente y también cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Recuerden que deducimos este voltaje basado en esto, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Sabemos que cumple. Y también cumple con la ley de Kirchhoff de corriente ahora que encontramos el valor de esa corriente que está aquí. Eso es todo.